Ya es la 1:47 p.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta emisión de 1 a 3 en la Octava Noticia. Saludamos a nuestro compañero, a nuestro colega Daniel Rosas, porque ya le habíamos prometido que hoy íbamos a tener una glorieta, un análisis de los temas laborales en este COVID-19 y tú les has dado puntual seguimiento, Dani. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buena tarde. Sí, pues temas importantes, ¿qué va a pasar con la gente en este periodo de trabajo, en este periodo de asueto de días de trabajo con motivo del COVID-19? Sí. Y además muchos temas que se han vuelto virales en redes sociales, la molestia evidentemente por algunas medidas tomadas por algunas empresas como Alsea, pero también la preocupación de quienes viven al día y que tendrán que suspender actividades, sobre todo ahora que ya estamos en la fase 2. Exactamente, pues si me permites vamos a saludar a dos especialistas que tenemos ya en conexión. Héctor Márquez es director de Relaciones Institucionales de Manpower. ¿Nos escucha, don Héctor? Sí, cómo no, muchas gracias, gusto en saludarte, Luisa. Al contrario, gracias igualmente. Y tenemos también a Diodoro Siller, es abogado con más de 30 años de experiencia en los ámbitos laborales. Muy buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes y muchas gracias por permitirme compartir estos temas con tu auditorio. Al contrario, pues muchas gracias a los tres. Si me permiten, Dani nos va a contar un panorama de lo que ha encontrado reporteando por lo menos la situación en la capital y con ciertos grupos a nivel nacional, y vamos rebotando qué opciones tiene nuestro auditorio. Con gusto. Perfectísimo. Adelante, Dani. Bueno, pues sin duda esta semana y sobre todo la semana anterior veíamos un tema que daba mucha polémica en redes sociales. Por un lado, el caso de empresas que han tomado determinaciones de tratar de salvar, se dijo, empleos. Concretamente el caso de Alsea, que daba a conocer un boletín que después fue, desde mi punto de vista, a reserva de lo que digan evidentemente nuestros expertos, sacado un poco de contexto, un boletín que había sido emitido o dirigido hacia la Bolsa Mexicana de Valores y en la que buscaban, entiendo yo, dar tranquilidad a inversionistas con medidas como por ejemplo la recompra de bonos, la recompra de acciones o inclusive pues esta ausencia voluntaria sin goce de sueldo hasta por 30 días. Esto generó pues este escándalo en redes sociales, se acusó a la empresa, ¿no?, de estar realizando pues prácticas no favorables y bueno... Lo que se entendió, digamos, es que los iban a mandar a su casa sin pagar y estaban metiéndole dinero a la bolsa para no perder ellos de manera corporativa, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué es lo que pasó en realidad? Y bueno, no es que no fuera así. Lo que ocurre es que de alguna manera, desde mi punto de vista, repito, a reserva de lo que nos digan los expertos, es que fue un poco sacado de contexto en el sentido de que era una estrategia. Uno, el boletín estaba dirigido hacia la Bolsa Mexicana de Valores, hacia los inversionistas. A alguien, pues evidentemente lo hace público y esto hace que se interprete de una manera diferente. Pero además, la Ley Federal del Trabajo sí permite algunas estrategias, concretamente pues los artículos 427 y 429 que hablan de las posibilidades en donde se puede tener esta suspensión de labores sin que se pierda la relación entre el patrón y el trabajador. O sea, que no te despidan. Que no te despidan, que es, entiendo, lo que se estaba buscando. En esos artículos, por ejemplo, se habla de que en casos de alguna contingencia sanitaria se puede recurrir a estos esquemas. ¿Cuál es el detalle? Que esta suspensión debería ser dictada por la autoridad, la autoridad sanitaria, en este caso la Secretaría de Salud. No se ha dado el caso y entonces no tendría por qué hablarse de una suspensión en este momento. Es correcto. Perdóname, Daniel. No, por favor, adelante. Es correcto lo que estás comentando y si me permites un poquito particularizar sobre estos temas que están establecidos en nuestra Ley Federal de Trabajo. Estas disposiciones se incluyeron en la reforma del 2012 y se incluyeron a raíz de hace 10 años del H1N1, la influenza, que también nos tomó por sorpresas, y es entonces cuando los legisladores en el 2012 tratan de implementar los casos en los cuales se podrán suspender las relaciones de trabajo y bajo qué esquemas y sobre qué requisitos. Y es entonces cuando incluyen el artículo 42 bis. El artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo establece cuáles son las causales de suspensión de las relaciones individuales de trabajo. Recordemos que las relaciones individuales prácticamente son cuando no existe un sindicato y las relaciones colectivas de trabajo es cuando existe un sindicato. Y es a las que se refiere el artículo que comentaba Daniel, que es el artículo el 427, fracción cuarta. Y el 429 nos dice, cuando hayan existido estas causales, qué es lo que tienen que hacer los patrones para indemnizar a los trabajadores durante el periodo que dure la contingencia sanitaria. Y establece el pago de un salario mínimo general vigente por el periodo máximo de un mes.
El salario mínimo actualmente, Luisa, está en 123.22 pesos, lo que por un mes implica 3.696.60 pesos. Esa es la indemnización que, una vez cubiertos los requisitos, como decía Daniel, actualmente no se ha hecho esta declaración de contingencia sanitaria, por lo cual las empresas no están, digamos, legítimamente autorizadas para acudir al artículo 429, indemnizar a los trabajadores por 30 días con un mes del salario mínimo. Diodoro, permíteme porque hay que entrarle muy a detalle a este tema que ya nos comentas. Héctor, Daniel, denme un segundito, tenemos que hacer una pausa, pero son unos minutitos y regresamos ya ahora sí para decirle a nuestra audiencia sus opciones y para que nos cuenten también, sobre todo Héctor, la parte de qué está pasando con el mercado laboral en nuestro país en estos tiempos de pandemia. Es la 1:53, unos minutitos y regresamos para entrarle a fondo al tema laboral. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de los clásicos. Estás en La Octava. Muchas gracias. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Ricardo Rafael en La Octava. La pregunta es ¿a quién van a procesar? Porque usted conoce muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. El análisis político a ras de suelo. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tocan ni con el pétalo de una declaración a los gobernadores peristas. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Sara Kurrushis. Las mujeres indígenas sufrimos tres tipos de discriminación: por ser mujer indígena y por ser mujer indígena pobre. Aparte de luchar contra el sistema capitalista, contra un sistema opresor, también lucha contra una sociedad muy racista. Hay que llevar una carga doble, triple para poder llegar a los espacios. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. La Octava 8.1. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar? Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en La Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. Soy Ana María Miñón, soy la conductora del programa La Verdad de los Toros en Radio Centro y estamos en La Octava.
Seguimos en De 1 a 3 con Daniel Rosas, nuestro colega del Grupo Radio Centro y La Octava, Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower, y Diodoro Siller, abogado con varios años de experiencia en el ámbito laboral. Diodoro, nos decías un segundito antes del corte que en este momento no se ha declarado una situación de contingencia desde la autoridad sanitaria. Y por ello, es correcto, Luisa. ¿Nadie tendría que estar en su casa entonces? ¿O cómo funciona esto de la gente que tiene que aislarse? A lo que me refiero que al no hacer declaratoria por parte de la autoridad, los patrones no pueden acudir a este precepto de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, no pueden suspender las relaciones de trabajo. La suspensión de las relaciones de trabajo es dejar de pagar el salario y dejar de prestar el servicio. Es por lo anterior que recomendamos, atendiendo a la solidaridad que ha caracterizado a nuestro país, siempre en este caso de crisis, y atendiendo a las diferentes herramientas con las que cuentan los patrones, los sindicatos y los trabajadores para este tipo de contingencias, como puede ser el adelantar vacaciones, puede ser los permisos con goce o sin goce de sueldo, puede ser el trabajo a domicilio, el home office, y también tenemos una herramienta a la que hemos acudido en diversas ocasiones, que es el paro técnico. Esto es la disminución de las horas de la jornada laboral o la disminución de los días de la jornada semanal de trabajo. Diodoro, justamente en este tema es el que yo quiero que nos dé un poco de más luz. Paros técnicos, por ejemplo, lo hemos visto mucho en la planta, por ejemplo, de Volkswagen en Puebla. Se ha evitado la pérdida de empleos a través de estos paros técnicos. En este caso, este descanso voluntario que propone al SEA o que le propuso al SEA a sus empleados, ¿puede considerarse como un paro técnico al ser voluntario o está, digamos, fuera de la ley? Mira, el paro técnico, para que sea legal, tiene que ser un acuerdo de voluntades. En el caso de haber sindicato, tiene que haber un acuerdo de voluntades entre el empleador, el patrón y el sindicato, y si no, se puede hacer también de manera individual. Y este convenio de paro técnico, con todas las medidas de reducción, tanto de jornadas como de salarios, se tiene que presentar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente para que ésta la valide. De otra forma no tiene efectos y estarían fuera de la ley. Bueno, pues importante, ojalá que nuestra audiencia pueda tomar nota de esto. Vamos a entrarle a las demás aristas que todavía tienes pendientes, Dani, pero quiero también platicar con Héctor Márquez, porque ellos hacen un monitoreo constante del mercado laboral que sin duda se tiene que adaptar a estas nuevas condiciones. ¿Qué han encontrado, Héctor, en Manpower? Pues mira, indudablemente todo lo que ya comentó Diodoro es correcto. Y bueno, nosotros ahora lo que estamos viendo es que sí, definitivamente el trabajo remoto, llamado también home office, ahora está inclusive llamándosele como smart work, es lo que se está ahorita prácticamente ya usando en todos lados. Afortunadamente las tecnologías son tan accesibles, hay ahora inclusive varias facilidades para, aunque no tuvieras ya un software contratado, lo puedes usar ahorita gratuitamente. Entonces, sí es una modalidad que está usándose para todos esos trabajos donde es factible, donde son trabajos administrativos básicamente, que puedes hacer también desde tu oficina o desde tu casa. Entonces, eso ya es una realidad. Ahí implica el pagarle a la gente, por supuesto, su salario íntegro. Entonces, esto ya es. Ahora, ¿qué ocurre con estas personas que no pueden hacer un trabajo directamente desde su casa porque tienen que atender al público o están en una fábrica, en un proceso productivo y tiene que ser ahí en el lugar? Entonces, bueno, y ahora tenemos este tema de cuidar a la gente, no solo a los empleados, sino también a toda la comunidad. Entonces, para estas personas también existen otras opciones, como poder negociar que les repongan más adelante las horas que estén descansando, el poder hacer guardias. Claro, está en juego la continuidad del negocio y es entendible, pero lo que tienen que ver aquí los directores que ya tienen experiencia es que las decisiones que se tomen en un momento como este pueden afectar al negocio por años. O sea, definitivamente no solo los empleados que están ahora, sino toda la imagen pública. Hoy hay un excelente comentario de una persona que dirige en Estados Unidos los temas del básquetbol, que habla precisamente de eso,
el cuidado que le des a la gente. No hay que precipitarnos en solo cuidar el negocio, será estratégico para que realmente el negocio en el futuro sea excelente. Bueno, es el llamado del G20, fue el llamado de la ONU a preservar la vida, la salud a las personas y además los clientes tenemos memoria. Dani, tú has reportado esto también. Sí, efectivamente, tuvimos oportunidad de ir a comprobar cómo se está dando la reacción por parte de la gente a este llamado al boicot que se hizo precisamente tras estos escenarios que hemos visto. Y bueno, de entrada yo quisiera preguntarle a don Héctor Márquez, pues, ¿cómo ven un posible escenario de un boicot? Digo, tenemos oportunidad de ir a darnos una vuelta por los establecimientos y sí encontramos pues muchos de estos locales de las diferentes marcas que manejan muy vacíos y entonces no tengo yo evidencia para decir que fue un boicot o si es nada más parte de los efectos que ha tenido el asunto del coronavirus, pero bueno, en caso de que fuera un boicot, y tomando en cuenta que vivimos en un país en donde más de la mitad de las personas trabajan de la informalidad, si a esto le sumamos que quienes tienen trabajo formal están siendo boicoteados, pues ¿cómo quedaría el escenario en este caso? Don Héctor Márquez, ¿cómo lo ven? Sí, mira, pues la verdad es que yo no he ido a ver cómo está la situación allá, respetando el tema de no salir, pero lo que te puedo decir por toda la información que tenemos en la organización es que, bueno, sí hay varias empresas. También lo mencionó el presidente, lo mencionó en una de estas pláticas mañaneras, que ya el señor Slim le había dicho que iba a hacer todo lo contrario. Yo tengo información directa también de varios clientes y yo garantizo que durante este tiempo la gente va a recibir su sueldo completo, bonos, prestaciones. Entonces, es todo lo contrario lo que hay que hacer precisamente. Esto es lo correcto, el cuidar a la gente, y eso va a ayudar a cuidar el negocio a mediano plazo. Es estratégico el que nuestra gente pueda tener la garantía de sus ingresos y por supuesto que los que estamos en home office, pues estamos trabajando inclusive más horas de las normales, porque ahora hay mucho que hacer precisamente y hay actividades que lo permiten. En el caso del sector que estamos hablando, recursos humanos, pues no se tiene por qué paralizar nada, porque puedes entrevistar candidatos también con estas nuevas tecnologías, puedes procesar las nóminas, puedes hacer todo. Entonces realmente ese es el llamado que hay que hacer, el seguir siendo productivos todas las organizaciones, y entiendo que pues habrá sí algunas plantas productoras que tengan mucho menos productividad, pero se van a reponer. Entonces lo que hay que hacer es cuidar ahora a los empleados, que la imagen pública, que es lo que estamos tocando, está en juego también y por supuesto hay que cuidarlo. Se nos fue el tiempo, pero no quiero concluir esta mesa de especialistas sin preguntarle de forma muy puntual a Héctor Márquez, ¿a qué tengo derecho, a Diodoro Siller, ¿a qué tengo derecho yo como trabajador en este momento y en caso de que no se me cumpla, quién me defiende? Para concluir de forma muy puntual, por favor, Diodoro. Gracias, Luisa. Coincidiendo con Héctor y con Daniel, creo que es un momento en el que debemos de privilegiar la conciliación. Trabajadores, patrones y sindicatos debemos de ponernos de acuerdo hoy más que nunca en cuáles van a ser las condiciones en las que vamos a llevar la contingencia laboral. Por lo pronto, si la empresa sigue trabajando, el trabajador tiene derecho a percibir su salario y prestaciones al 100%. Okay. Si se incurre en la declaratoria de contingencia sanitaria por parte de la autoridad de salud, obviamente, entonces sí entraríamos en los supuestos que platicamos en un principio y las empresas podrán acudir al pago del salario mínimo hasta por un mes. Bueno, pues si alguien de nuestra audiencia tiene una historia que contarle a Daniel Rosas, que es quien da seguimiento a estos temas, ¿dónde te encuentran, Dani? Bueno, pues estamos en Twitter a través de Daniel Rosas _ o a través del correo electrónico de rosas@radiocentro.com. Ahí, por favor, háganme llegar su información. Y pues aquí haremos el esfuerzo de canalizar con nuestros expertos que amablemente nos toman hoy la comunicación. Gracias, Héctor. Gracias, Diodoro. La orden, Luisa. Gracias a ti. Luisa, gracias a ti. Excelente tema. Muchísimas gracias. Pues seguimos en contacto. Gracias, Dani. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto compartir aquí espacio. Vamos a una pausa. Les recuerdo que tenemos la comunicación